En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día 14 de febrero. Ahorita hablaremos un poco del Día de los Enamorados, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa apropiada tuya. Amén, amén, amén. Lecturas del día hoy miércoles. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Joel 2, del 12 al 18. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto, rasguen los corazones y no las vestiduras. Conviértanse al Señor, su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la liberación para el Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen la reunión, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, congreguen a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo, entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, no la dominen los gentiles, no se diga entre las naciones: ¿dónde está su Dios? El Señor tenga celos por su tierra y perdone a sus pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 51. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo no reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda de Corintios 5, 20 al 6. Hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara. Por nuestro medio, en nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él,
recibamos la justificación de Dios, secundando su obra, los exportamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque él dice, en tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mire, ahora en tiempo favorable, ahora es día de salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mateo 6, del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Perdón. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levántate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Amén. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Agradezco plenamente a mi esposa por leer. Encuentra usted ya el oído, la voz tiene tos, tiene gripa, pero pues a fin de cuentas tenemos que llevar la enseñanza de Dios por el mundo entero, donde podamos hacemos nuestro esfuerzo a lo máximo que se pueda. Eso es amor, ¿no? Hoy celebramos el Día del Amor, hoy estamos celebrando el Día de los Enamorados, entonces pues tenemos que mostrar nuestro amor para con ustedes. Y el Día de los Enamorados es el día de San Valentín, al cual es un santo de la Iglesia Católica, nacido ya por el siglo II, por el año 200, obispo de nuestra Iglesia bendita, y esto enseña que las mentiras que dice el pueblo protestante de que la Iglesia Católica nació en Constantino, pues aquí se desmiente, porque este San Valentín que celebran en el mundo entero, que es un sacerdote católico, pues estamos hablando del año 200, 100 años antes de Constantino. Entonces, para que usted no se deje engañar. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es que usted no conozca la verdadera iglesia de Dios, y entonces usted no se pueda salvar. San Valentín, ¿por qué se le conoce como
el Día de los Enamorados, porque el día 14 de febrero de aquellos años, del año 200 aproximadamente, 270 por aquellos años, San Valentín había un decreto de que nadie se podía casar. Claudio II había dicho que pensaba él que todos los hombres solteros servían mejor como soldados que cuando estaban casados. Entonces prohibió el matrimonio. Entonces este santo, a escondidas, casaba a los enamorados. Los casaba, ¿por qué? Porque el propósito de cualquier sacerdote es que el amor reine en los hogares. Y él, no importando arriesgar su vida, lo hacía. Y por aquellos años, en el año 270, lo encontraron, lo decapitaron y después se llevaron su cuerpo a su ciudad natal, a 100 años de Roma. Ahí está una iglesia, un santuario a honor de su nombre. ¿Por qué? Porque él dio la vida por todos los enamorados. Esta historia no la conocemos muchos y al no conocerla solamente celebramos lo que el mundo nos enseña, comprar, gastar. No, el verdadero propósito de San Valentín es que sepan que hay un Dios que nos ama y quiere que usted viva el amor. ¿En dónde? En su familia, con su esposa. En aquel tiempo la gente no podía vivir sin estar casados bajo la Iglesia Católica, porque es la Iglesia de Cristo. Entonces, cuando el hombre se casaba con la mujer, se casa con Dios, no se casa con la mujer. Y cuando la mujer se casaba con el hombre, no se casa con el hombre, se casa con Dios, con Jesús. Por eso, los matrimonios unidos por la Iglesia Católica no deben de romperse, porque es la unión con Jesús nuestro Señor. Cuando yo como marido ofendo a mi esposa, no lo ofendo a ella, ofendo a Jesús. Y cuando mi mujer me ofende a mí, no me ofende a mí, ofende a Jesús. Por eso el amor debe perdurar siempre, por amor a Jesús. Ahí en la familia. Y cuando esto se lleva a cabo, los niños crecen en un ambiente de amor, tranquilos, felices, no como en la actualidad, que las parejas piensan que para que el niño esté bien tengo que comprarle la mejor computadora, el mejor control, los mejores juegos, lo mejor de tecnología. No es así. Un niño lo que más necesita es un abrazo, un te amo, un te quiero. Ánimo, hijo, salgan a jugar con ellos. Ese es el verdadero amor. Pero hoy celebramos también otro día muy importante, la celebración del día de miércoles de ceniza. ¿Y qué es el miércoles de ceniza? Es el inicio de nuestra cuaresma. Es la preparación. ¿Preparación para qué? Nuestro amor para Dios. Cuando la mujer encuentra el hombre que desea, entrega su virginidad a ese hombre, la pureza, y el hombre debería entregar su pureza a la mujer. Desgraciadamente en estos tiempos el diablo pues ha invadido nuestros hogares y hemos crecido sin los padres y hemos crecido con otras personas que no son nuestros padres y desgraciadamente educación de Dios tenemos muy poca y por eso las cosas están como están. Cuando uno está en pecado, hiede, ese olor hiede. Nosotros no lo podemos oler, pero Dios sí lo huele y lo detesta. ¿Por qué? Porque olemos a soberbia, a vanidad, a envidia, rencor, odio, falta de perdón, a sexo, lujuria, avaricia, chisme. Todo eso hiede y Dios cuando lo huele lo detesta. Entonces nos enseña este día de Cuaresma, primeramente la penitencia. Cuando usted recibe la ceniza, usted tiene que entender una cosa. Dice la palabra de Dios que ceniza somos, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Entonces, reconocer que este templo tarde o temprano se va a acabar. Que de tarde o temprano se va a acabar y que usted tiene que aprender
de dónde viene y a dónde va. Entonces la Cuaresma lo que nos va a enseñar a nosotros es llevar una vida diferente, una vida de oración. Ya reconocimos que vamos a morir, ya reconocimos que tarde o temprano vamos a partir a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué otra cosa nos enseña el día de miércoles de ceniza y la Cuaresma venidera? Pues que tenemos que estar en oración. Oración quiere decir comunicación directa con Dios, no con el mundo exterior, sino con el mundo interior, nuestro amor con Dios. Padre, que este día hagamos tu voluntad. Gracias, Señor, hemos llegado al trabajo. Padre, bendícenos, que todo lo que haga el día de hoy sea bendecido por Dios, para que sea del agrado de Él. Padre, gracias por el trabajo, gracias por la comida. Señor, bendice a mis hijos en la escuela, protégelos, llévalos de regreso con bien. Bendice a mi esposa, dale salud, quítale la enfermedad, bendice a mi matrimonio. Toda la comunicación directa con Dios, orar. Siempre, y especialmente el Padre, es el trabajo del Padre llevar a la familia por un camino recto de Dios. El ayuno. Nos invitan a ayunar. Pan y agua, dice la Virgen, miércoles y viernes. De preferencia miércoles y viernes. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno nos lleva a someter a la carne. La carne se debilita y el espíritu se libera, se fortalece. Cuando usted está en ayuno no está pensando en tener relaciones sexuales, no está pensando en comprar, vender. Usted está sometiendo a la carne y solamente piensa primeramente en que se acabe el ayuno, porque se desespera uno, porque es cansado si usted no tiene experiencia en ello. Pero cuando usted agarra experiencia, la carne está débil y el espíritu está en alto, entonces usted busca la presencia de Dios por medio de la oración. La limosna o penitencia, usted tiene que ser caritativo, porque Dios fue misericordioso para con usted y para conmigo. Nos compró en la cruz. La Cuaresma nos enseña una forma de vivir. Por eso en el Evangelio del Mateo capítulo 6 nos dice, si usted estudia el capítulo 6 enseña la autenticidad de la gente. ¿Qué es una autenticidad? Por ejemplo, si usted vive en el mundo, fuera de la voluntad de Dios, la autenticidad de una persona que vive en el mundo es creer en el sexo, en la droga, en el alcohol, la fiesta, los placeres de este mundo y de Dios nada. Esa es la autenticidad, esa es una persona auténtica del mundo. Pero la autenticidad del ser humano que vive bajo la voluntad de Dios, como dice San Mateo capítulo 6, es una persona que conoce que de dónde viene y a dónde va. Venimos de Dios y tenemos que regresar a Dios. Polvo eres, polvo te convertirás. Dice, vuelva el Espíritu a quien lo dio, a Jesús, a Dios no lo dio. Entonces la autenticidad católica cristiana es esto lo que Mateo enseña, una vida de oración, una vida de penitencia, una vida de ayuno, una vida cerca de Dios, una vida de caridad y de limosna para con el prójimo, especialmente con nuestros hermanos que están alrededor cerca de nosotros, porque ¿cómo vamos a ser caritativos con los de afuera si en la casa somos otra cosa? No, esta es una forma de vivir diferente. Y la Cuaresma lo que nos quiere enseñar es eso. Aprendan a vivir. Cuaresma viene de 40 días, pero 40 significa una vida, no solamente 40 días. Que lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que vamos a hacer hoy, para limpiar este corazón que hiede y nos impide estar cerca de nuestro Señor, sea para toda la vida, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso el Salmo 51 nos muestra un personaje muy importante que es el rey David, que es amado por Dios. Pues tú eres amado por Dios, yo soy amado por Dios. Pero David, como tú y como yo, también comete pecados.
Pero David se arrepintió de todo lo que él había cometido y entonces Dios lo perdonó. Entonces nosotros también tenemos que reconocer que somos unos miserables pecadores, como en el Salmo 51, ir de rodillas ante Dios y pedirle perdón. Pero perdón, ¿de rodillas ante quién? Ante Dios, sí, pero Dios deja a sus ministros. Por eso en la carta de los Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5, que leyó mi esposa, pues leyó unos versículos solamente, pero si usted lee todo el capítulo empieza diciendo, este templo o esta ¿cómo le llama? Este envase en donde está mi alma, tarde o temprano se va a desboronar, tarde o temprano se va a acabar. Ese es el cuerpo, vamos a morir. Y entonces el alma volará, dice la carta de los Corintios, y ya no vivirá en una tienda, ahora va a vivir en un edificio, no hecho por hombres, hecho por Dios. Ese edificio se llama Jesucristo nuestro Señor. Cuando usted se bautiza y realiza los sacramentos, su alma está limpia y se integra dentro del cuerpo de Jesucristo, y esa va a ser nuestra ciudad eterna. Cuando el diablo, si pudiera presentarse ante Cristo, no va a hacer nada porque le tiene un temor y pavor. ¿Y a nosotros qué nos puede hacer si estamos adentro del cuerpo bendito de Dios, de Cristo? Ese es el edificio del que habla 2 Corintios capítulo 5. Y el versículo 16 aproximadamente dice que Dios dio la vida por nosotros y nos compró en la cruz. Bendito sea Dios, aleluya, gloria al Señor, como dicen los hermanos protestantes, pero ellos enseñan, dice, somos nuevas criaturas, tenemos que comportarnos como Cristo. Hasta ahí enseñan ellos, pero no enseñan cómo podemos mantenernos siendo nuevas criaturas. Cristo nos compró en la cruz, pero desgraciadamente nosotros somos miserables pecadores y seguimos pecando. Entonces, ¿cómo puedo mantenerme dentro de la gracia de Dios? Pues la segunda carta de los Corintios nos enseña por medio de Pablo. Pablo dice, nosotros somos ministros de Dios. ¿Qué es un ministerio? Una persona que ha sido escogida para llevar tipo de obligaciones dentro de la iglesia que le den la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, la caridad, por ejemplo, ayudar a las viudas, por ejemplo, ayudar en las catástrofes. Pero una de las más importantes de las que está hablando San Pablo en esta lado de los Corintios es la reconciliación de usted y yo con Jesucristo nuestro Señor por medio de la confesión de nuestros pecados. Satanás con sus discípulos enseña, yo no me debo de confesar ante un pecador como yo, pues Pablo le contesta, porque Jesús por medio de nosotros los reconcilia con él. No es el sacerdote miserable pecador como usted y como yo quien perdona los pecados, es Jesucristo nuestro Señor. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Por eso en San Juan capítulo 20, versículo del 20 al 23, Dios, Jesucristo, les da este cargo a los sacerdotes. Vayan y perdonen los pecados. Al que le perdone le será perdonado y al que no se le quedará sin perdonar. Pero antes sopló. Reciban el Espíritu Santo, porque es el Padre Espíritu Santo quien perdona nuestros pecados. Y porque es importante que usted perdone, que pidamos perdón por nuestros pecados, porque si usted lee el segundo libro de Samuel o el capítulo 2 de Samuel, léalo completo. Nosotros nomás leímos una parte, pero usted verá qué es lo que se está viviendo ahorita y lo que vendrá. Catástrofe tras catástrofe. ¿Por qué? Porque este mundo ya hiede. Niñas teniendo niños, niñas teniendo sexo, niñas matando a sus propios hijos, hijos matando a sus propios padres, hijos que no respetan a los papás, hombres que no respetan el matrimonio, ahora hasta mujeres que no respetan el matrimonio, chisme, malas palabras, todo lo que hay.
guerras, peleando hermanos contra hermanos. Aquí en Texas se quieren separar de Estados Unidos. ¿Qué va a traer esto? Una guerra civil. En México se están matando mexicanos contra mexicanos. En Europa, mire cómo están las cosas. Donde quiera apesta este mundo. Y Dios ya se cansó. La única manera de que Dios tenga misericordia de nosotros es que doblemos rodillas y pidamos perdón. Y pidamos su misericordia. Pero contéstese a usted mismo, porque esta pregunta se la hizo Jesús. Cuando venga Jesús, ¿hallará fe en este mundo? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confesión? Eso te dará respuesta a ti. ¿Cómo está la confesión de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos y familiares? Y eso te contestará la pregunta que te he hecho. Estamos viviendo una vida sin Dios. Esta cuaresma es tiempo de cambio, tiempo de transformación. Ya ni los sacerdotes creen en Satanás. Hay una película que salió hace tiempo, se llama Nefarius. Nefarius. Cuando el demonio habla. Se las recomiendo que la vean. Está gratis en Google, en YouTube, búsquenla ahí, es gratis. Le habla acerca de cómo la ciencia no cree en el diablo y cómo sacerdotes no creen en el diablo y cómo el diablo hace una plática con estos dos personajes. Es increíble, pero es la realidad. Véala, búsquela y se dará cuenta la importancia de ir de rodillas y pedir perdón a Dios usando a sus instrumentos. Pablo dijo: nosotros somos ministros elegidos por Dios para llevar a cabo la reconciliación para con Él. Arrepiéntanse, dice el Señor, que por medio de nosotros Él nos usa para perdonarles a ustedes sus pecados y el día de mañana estemos en su presencia. Una parte de Joel dice que vendrá tanta catástrofe que muchos van a morir, pero los que estén vivos desearán haber estado muertos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos conceda el don de fe, un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestras culpas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros pedir perdón y entonces el día de mañana poder volar al reino de los cielos o vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios bendiga a su familia, que les conceda el don de fe para que se arrepientan, se conviertan y seamos una sola familia. Que así sea. Dios los bendiga y feliz día de San Valentín. Amén.